Dicen que quien más ama también es quien más puede fallar. Aquella noche el viento soplaba frío y un hombre temblaba, no de frío, sino de miedo. 3 veces negó al Maestro. 3 veces escuchó su propia voz traicionar su corazón. Pero fue ese mismo hombre, roto y avergonzado, quien más tarde se levantaría con fuego en el alma. Su nombre era Pedro el que negó. Fue el que más amó. Suscríbete y deja un me gusta para seguir disfrutando de estos relatos que impactan y fortalecen la fe cristiana. Antes de ser Pedro, antes de ser la roca, él era Simón, un hombre sencillo, un pescador del lago de Galilea, con manos curtidas por el trabajo y sueños sencillos de tranquilidad. La vida de Simón transcurría entre redes y olas, entre el sudor y la esperanza de un mañana estable. Pero había algo en su corazón que pedía más, algo que no podía encontrar en la rutina diaria, un propósito, un llamado. Y fue Jesús quien lo vio. No vio solo al pescador impulsivo y a veces temeroso, sino al hombre que podía amar con fuerza, al hombre capaz de entregarse, incluso con sus imperfecciones. Cuando Jesús se acercó a la orilla aquel día y dijo, «Sígueme», Simón no lo dudó. Dejó todo, redes, barcos, seguridad, y siguió al Maestro. Fue en ese momento que Dios nos mostró una lección que aún hoy resuena. Él no elige a los perfectos, elige a los dispuestos, a los que se atreven a amar a pesar de sus miedos, sus dudas y sus errores. Simón el pescador comenzó a transformarse en Pedro la roca, pero aún quedaba mucho camino y muchas pruebas por delante, antes de la gloria, antes del liderazgo, antes de las predicaciones que cambiarían el mundo. Pedro era simplemente un hombre común, con un corazón común, llamado a un amor extraordinario. Pedro no era un hombre tranquilo ni un discípulo silencioso. Su corazón ardía con pasión, con un fuego que no podía apagar. Caminaba junto a Jesús con un entusiasmo que a veces lo llevaba a actuar antes de pensar. Lo vimos desafiar las olas y caminar sobre el agua, tambaleando, pero con los ojos fijos en su Maestro. Un acto de fe que asombró a todos y que también reveló su fragilidad. La duda podía aparecer en un instante. En la orilla, mientras Jesús enseñaba a las multitudes, Pedro no podía permanecer callado. Su corazón gritaba la verdad que había descubierto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo corazón impulsivo fue el que una noche, espada en mano, trató de defender al Maestro en el huerto de Getsemaní, sin comprender todavía que la verdadera batalla no se gana con armas, sino con obediencia y amor. Aquí está la primera gran lección de Pedro. Amar no significa controlar, ni imponer, ni proteger a nuestra manera. Amar significa seguir, incluso cuando no entendemos. Él quería ser valiente, ser leal, demostrar su amor, pero su humanidad lo llevaba a tropezar. Y sin embargo, esa misma pasión, esa misma intensidad, lo hacía capaz de amar como pocos. Su fuego interior no era perfecto, pero era sincero. Así es la vida de los que aman de verdad. Mezcla de fe y miedo, de impulsos y arrepentimiento, de grandes gestos y pequeños errores. Pedro ya estaba en camino. Su amor ardía, y pronto sería probado de la forma más dolorosa imaginable. La noche cayó con un silencio que parecía pesar más que la oscuridad misma. Pedro había prometido fidelidad eterna. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero ahora, en el huerto de Getsemaní, la verdad se cernía sobre él como una sombra, el arresto, la traición, el miedo y la posibilidad de ser descubierto. Con cada paso que daba siguiendo a Jesús, su corazón latía acelerado.
Su alma oscilaba entre la valentía y el terror. Entonces llegaron los guardias. Las preguntas comenzaron, simples y peligrosas. ¿También tú estabas con él? Y Pedro respondió, una vez. Negación. Otra vez. Negación. Y una tercera vez el canto del gallo cortó la noche, un recordatorio que se clavó en su pecho. Miró al maestro. Los ojos de Jesús lo atravesaron sin reproche, pero con una tristeza infinita que Pedro jamás olvidaría. En ese instante, su corazón se quebró en 1000 pedazos. Lágrimas comenzaron a rodar, mezclando miedo, culpa y desesperación. La traición no era solo hacia Jesús, era hacia sí mismo, hacia la verdad de lo que él sabía que debía ser. Aquí está la lección más dolorosa. El que más promete puede ser el que más falla. Y sin embargo, esta caída no es el final, porque incluso en la negación más profunda, el amor verdadero deja una semilla, esperando crecer con el arrepentimiento y la gracia. La noche terminó, pero no el peso sobre el corazón de Pedro. Las palabras que había pronunciado, negando al maestro, retumbaban en su mente una y otra vez. Cada no pronunciado lo había alejado de la luz que antes lo iluminaba. Caminó solo, con los ojos empañados por lágrimas que no podían borrar la culpa, pero que empezaban a purificar su alma. En ese silencio, Pedro comprendió algo esencial. El error no define al hombre, sino lo que hace después de caer. Judas se rindió al remordimiento, se dejó arrastrar por la desesperación. Pedro, sin embargo, decidió mirar hacia adentro, enfrentar su debilidad y reconocer su fracaso ante el amor más puro. Cada lágrima derramada era un acto de amor y de humildad. Cada sollozo un paso hacia la redención, porque el arrepentimiento verdadero no se trata solo de sentir culpa, se trata de abrir el corazón al perdón y a la esperanza. Pedro había caído, pero no estaba perdido. Su alma, herida pero consciente, comenzaba a sanar, y así, mientras la luna desaparecía detrás de las montañas y los primeros rayos de sol tocaban el lago, una promesa silenciosa surgió en su corazón. No volvería a negar al que más amaba. El alba llegó al lago, y con ella un susurro de esperanza. Allí estaba Jesús, de pie sobre la orilla, con la mirada serena, como si conociera cada lágrima, cada temor y cada caída de Pedro, sin reproches, sin palabras duras. Solo amor. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro sintió como su corazón se aceleraba. Cada negación de la noche anterior se mezclaba con el arrepentimiento y la emoción. Señor, tú sabes que te amo, respondió Pedro, con voz temblorosa pero sincera. Jesús lo miró nuevamente y repitió la pregunta 2 veces más, dando a Pedro la oportunidad de redimir sus 3 negaciones. 3 veces Pedro confesó su amor. 3 veces su corazón se reconciliaba con el Maestro. Y entonces vino la misión. Apacienta a mis ovejas. No era solo un llamado al liderazgo, era un llamado al amor transformado por el arrepentimiento. Cada lágrima derramada, cada momento de duda y cada temor superado habían sido necesarios para que Pedro comprendiera la profundidad del amor de Jesús. En ese amanecer, Pedro comprendió la lección más grande de todas: el que cae con honestidad, el que reconoce su error, el que se humilla ante el amor verdadero, puede levantarse más fuerte y más lleno de amor que nunca. Pedro ya no era aquel hombre temeroso que negó al Maestro en la noche más oscura. Había sido transformado. Sus lágrimas y su arrepentimiento lo habían moldeado, y su amor ahora era firme, valiente y profundo.
se convirtió en un líder no por poder, sino por ejemplo. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de la experiencia de quien conoce el dolor de la caída y la fuerza del perdón. En Pentecostés, su voz resonó con una pasión que no podía ocultar. Proclamaba la verdad y la gracia que había recibido. Las ovejas que Jesús le había confiado encontraron en él un pastor que entendía el miedo, la duda y la debilidad humana, pero también la esperanza y la redención. Pedro enseñó con hechos, con servicio, con sacrificio, mostrando que el amor más grande nace de la vulnerabilidad y del reconocimiento de los propios errores. Su vida se convirtió en testimonio vivo de la verdad eterna. Los que caen pueden levantarse, los que dudan pueden ser faros de fe, los que niegan pueden amar más que nadie. Cada paso de Pedro recordaba al mundo que la caída no destruye si el corazón se abre al amor y al perdón divino. Pedro cayó, negó al Maestro, temió y lloró, pero su corazón nunca dejó de amar. Sus errores se convirtieron en lecciones, sus lágrimas en fuego que transformó su vida. Cada uno de nosotros tiene momentos de duda, miedo o caída. Pero, al igual que Pedro, siempre podemos levantarnos, abrir nuestro corazón y volver al amor verdadero. El que negó fue el que más amó. Su ejemplo nos recuerda que el amor sincero redime, transforma y nos hace más fuertes de lo que jamás imaginamos. No importa cuántas veces caigas, siempre puedes volver a decir, Señor, tú sabes que te amo. Amigo, me alegra que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias. No olvides que hay más relatos espirituales en mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.